Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo la tercera clase de cosmología, donde vamos a estar viendo cosas muy interesantes, así que sin más dilación, empecemos. Bien, pues la agenda de hoy va a ser, primero vamos a estar mirando a la relación entre el redshift, o sea, el corrimiento al rojo, y el factor escalar, es decir, la ecuación, o sea, el término A que estábamos viendo, eh, que nos ayuda a entender cómo funciona la expansión del universo. Después vamos a estar viendo la primera ecuación de Friedman y después la segunda ecuación de Friedman. Entonces, el contenido para hoy es la relación entre Z, y hoy mi lápiz está actuando un poco raro, así que no sé por qué está saliendo estas rayas así, pero bueno, entre Z y A. Después la primera la voy a denotar así, F1, ¿ok? Ya que es la primera ecuación de Friedman. Y después vamos a estar viendo la segunda ecuación de Friedman, la que la vamos a decir F2, ¿ok? Para hacerlo todo más fácil. Bueno, entonces, para, para entender cuál es la relación entre este redshift y el factor escalar, tenemos que recordar una de las distancias que vimos anteriormente en el vídeo anterior, ¿ok? Esta distancia, ¿ok? Era la que estaba dada por un término que era chi, ¿ok? Chi, wow, no sé qué está pasando, pero chi igual a c por la integral de un tiempo, ¿ok? De un tiempo, o sea, vamos a decir desde t hasta t0, y después el integrando va a ser dt' dividido por el factor escalar al tiempo, ¿ok? Y si recordáis bien, esta era una instancia que daba la distancia que esta es una integral que daba la distancia que viaja la luz en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, ahora para la relación entre Z y A, vamos a asumir primero, ¿ok? Que tenemos un cuerpo, una estrella, cualquier tipo de objeto astronómico que está emitiendo luz, ¿ok? Y entonces vamos a considerar que este objeto emite una luz en un tiempo que vamos a llamar TE, ¿ok? Objeto emite luz en, en un tiempo TE, ¿ok? Es el tiempo de emisión. Y que viaja hacia nosotros y nosotros lo observamos en otro tiempo, ¿ok? Entonces, objeto emite luz en TE y nosotros observamos en otro tiempo T0, ¿ok? Es decir, que la luz habrá recorrido una distancia que sea igual a la velocidad de la luz por la integral desde el tiempo de emisión hasta el tiempo de observación por el mismo integrando, que va a ser dt dividido por el factor escalar primo, ¿ok? Con un tiempo primo en este caso, ¿ok? Y acordaos que TE va a ser el tiempo en que se emitió esa luz y T0 va a ser el tiempo, el momento en que nosotros lo observamos, ¿ok? Entonces, a lo que vamos a considerar ahora va a ser que esta luz tiene una onda específica, ¿ok? Una longitud de onda específica, ¿ok? Entonces, cuando la emitimos, cuando se emite, perdón, cuando se emite, la longitud de onda va a ser, cuando se emite, la longitud de onda va a estar dada por esta lambda, lambda e, ¿ok? Y cuando se recibe, cuando la vemos nosotros, va a tener otro tipo de longitud, ya que
dada la expansión acelerada del universo, esta se va a hacer, se va a agrandar. Entonces, cuando se recibe, va a tener una lambda cero, ¿ok? O sea, que van a ser diferentes. Entonces, bueno, como hemos dicho, cuando se emitió esta luz, era un momento t, era el momento, o sea, era el tiempo exacto t, y cuando nosotros la observamos era t cero. Entonces, ahora vamos a decir que este objeto emite otra, otro rayo de luz, ¿ok? Que sale justo después de que pasa la primera onda. Es decir, sale toda la primera onda del objeto, que tiene una longitud de onda lambda e, y justo cuando ya está, ha salido, sale la otra, ¿ok? Entonces, entonces lo que va a pasar es que el próximo rayo, el próximo rayo de luz se emite en un tiempo TE más la observación dividido por la velocidad de la luz, ya que es lo que tarda en salir todo el rayo del objeto, ¿no? Y se observa, entonces este siguiente rayo de luz se va a observar en un tiempo t0 más lambda cero sobre c, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de dibujarlo para entender por dónde va esto, ¿ok? Simplemente por ahora, tratar de entenderlo, escuchadme y veréis cómo va a hacer sentido. Pero, bueno, pues tenemos este objeto, ¿ok? Que lo vamos a dibujar de azul, que emite primero una onda de luz que tiene una longitud de onda de lambda e, ¿verdad? Y la emite justo en un tiempo t, la emite en el tiempo t, ¿ok? En ese momento exacto. Después viaja hacia nosotros, donde ya la onda de luz llega un poco más grande, que llega con una longitud de onda que está dada por lambda cero, ¿ok? Y aquí estamos nosotros, ¿ok? Esto es como nosotros viendo. Y entonces, justo después de que ha emitido toda esta luz, lambda, todo este rayo de luz, que va a haber pasado exactamente un tiempo que va a estar dado igual a TE más lo que se demora en emitir esa longitud de onda. O sea, justo ya cuando todo ha salido, vamos, para dibujarlo mejor, vamos a decir que, por ejemplo, aquí está saliendo todavía el rayo de luz, ¿verdad? Pero ya aquí ha salido todo el rayo, ya está toda la longitud afuera, y justo en este momento que ya está toda la longitud afuera, empieza a emitir otro rayo de luz, ¿ok? Este rabito de aquí, que lo voy a dibujar diferente, de color verde, por ejemplo, es decir, es la luz que está saliendo del objeto ahora. Entonces, justo en este tiempo, pues ya se ha emitido, o sea, ya ha pasado este tiempo TE más lo que se ha demorado en salir el rayo de luz, que va a ser la longitud de onda, o sea, que es la distancia como tal que ha tenido que salir, dividido por por la velocidad que lleva, que es en este caso la velocidad de la luz. Entonces, E lambda dividido por c. Y pues como eso obviamente se va a demorar el mismo tiempo en llegarnos, que en este caso va a estar dado por t0 más lambda cero sobre c, ¿verdad? Y aquí va a ser cuando llegue ya con otra longitud lambda cero. ¿Ok? Lo único que cambia como tal es el tiempo, o sea, que lo observamos en diferentes tiempos. Son dos rayos de luz que estamos observando en diferentes tiempos, ya que han sido emitidos en diferentes momentos. El primer rayo de luz lo emitimos justo cuando es TE, el segundo rayo de luz lo emitimos justo cuando ya ha salido el otro rayo de luz, es decir, TE más lambda E sobre cero. Y obviamente lo vamos a observar T cero más lambda cero sobre c, es decir, el tiempo que se demora por ejemplo, primero observar uno y después observar el otro.
Entonces, bueno, ¿todo esto qué significa? Pues significa que ese segundo rayo de luz, este que estamos hablando aquí, va a viajar la misma distancia, es decir, va a viajar aquí, este aquí, pero los intervalos de la integración van a ser diferentes, ya que el tiempo ha sido diferente. O sea, el tiempo de emisión y de observación ha sido diferente. Es decir, TE más lambda E sobre C, T0 más lambda 0 sobre C. Y aquí va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué sabemos nosotros? Lo que sabemos nosotros es que aunque el tiempo de observación y el tiempo de emisión hayan sido diferentes para los dos rayos, la distancia que tienen que viajar es la misma, ¿ok? Porque el camino va a ser el mismo hasta llegar a nosotros. Es decir, que esta integral que hemos escrito aquí tiene que ser igual a esta integral que hemos escrito aquí. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esto, perdón, esto va a ser igual a este que tenemos aquí. Entonces, bueno, obviamente, pues la velocidad de la luz aquí se cancela, el término este de la velocidad de la luz se cancela, y ahora lo que vamos a hacer es hacer unos trucos matemáticos para tratar de encontrar la relación entre el factor escalar y nuestro corrimiento al rojo, ¿ok? Que acordaos que es lo que estamos tratando de averiguar. Estamos tratando de averiguar la relación entre el factor escalar y el corrimiento al rojo. Entonces, pues ¿cuál es el truco matemático que vamos a usar en este caso? Bueno, pues esta parte izquierda de esta ecuación la vamos a dejar igual, ¿ok? Pero esta es la que vamos a poder reescribir en diferentes términos de la integral. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que la vamos a dividir como en tres integrales, ¿ok? La primera va a ser una integral que vaya desde TE, o sea, desde el tiempo de emisión, hasta el tiempo de observación, el primer tiempo que teníamos normal. Después, esto se puede reescribir como, o sea, la segunda integral que vamos a tener va a ser desde T0 hasta T0 más lambda 0 sobre C. Y después podemos tener más T lambda más omega c, lambda 0 sobre C hasta TE. Como veis, esto en realidad nos va a dar exactamente la misma integral que tenemos aquí, ¿ok? Ya que ya que vamos a tener el mismo integrando, es decir, todo esto va a estar multiplicado por dt' sobre a dt', si hiciéramos esto específicamente, lo que veríamos es que este término de aquí se va a cancelar con este y este término de aquí se va a cancelar con este. Lo único que nos dejaría es o sea, los límites de la integración que teníamos al principio, que es TE más lambda E sobre C más T0 hasta T0 más lambda 0 sobre C, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice lo siguiente. Como estamos haciendo esto de esta manera, como hemos hecho esta descripción, ahora lo que vamos a tener es que este término que tenemos aquí va a ser exactamente el mismo que tenemos en este lado, en el lado izquierdo. Y como este lo podemos pasar para la izquierda, lo que va a pasar es que se va a acabar cancelando. Entonces, este se cancela con este. Y al final lo que vamos a tener es que podemos escribir nuestra integral de la siguiente manera. Vamos a tener que T0 o sea, la integral de T0 a T0 más lambda 0 sobre C de dt sobre AT' va a ser igual a la integral de T lambda de TE hasta TE más lambda E sobre C, ¿ok? De dt' sobre AT', ¿ok?
Entonces, ahora, ¿cómo vamos a encontrar exactamente la relación entre, entre factor escalar y, y el corrimiento del rojo? Bueno, pues todavía faltan unos cuantos pasos, así que simplemente seguir conmigo, ¿ok? Para tratar de derivar cómo uno puede encontrar esto exactamente. Pues lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer una suposición sobre cómo se describe matemáticamente el factor escalar. Lo que vamos a hacer es lo que se llama como un ANSAT, ¿ok? Una solución que es una adivinanza a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que se podría expresar el factor escalar como un power law, ¿ok? O lo que se viene a conocer como simplemente es una función polinómica, en este caso, y donde el polinomio está dado por este factor n, ¿ok? Entonces, si nosotros insertamos este tipo de solución, o sea, este tipo de adivinanza a estas dos integrales que tenemos aquí, o sea, la de la izquierda y de la derecha, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer primero una integral general, donde estamos integrando desde un tiempo t hasta un tiempo t más lambda sobre c, ¿ok? Ya veis que es lo mismo que estamos escribiendo arriba, pero lo estamos haciendo general para que aplique para los dos lados. Entonces vamos a tener dt' y después t' a la menos n, ¿verdad? Ya que el factor escalar aquí está en el denominador y cuando pasa para aquí arriba, pues va a pasar con un menos en el polinomio. ¿Cuál es la solución de esto? Pues fácilmente esto nos va a dar menos n más 1. Entonces, por t a la n o a la menos n más 1. Y esto va a estar evaluado desde t hasta t más lambda sobre c. ¿Y qué nos acaba dando esto? Pues esto nos va a dar 1 dividido entre 1 menos n. Ok, ahora lo estamos escribiendo un poco diferente. Y esto va a estar evaluado a la t menos 1 más menos n más 1 menos t más lambda sobre c menos n más 1. ¿Ok? Esta es como tal la solución. Ahora, podemos aquí, lo que podemos hacer es factorizar una t hacia afuera y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Tenemos t menos n más 1 dividido entre 1 menos n y esto va a estar dado por 1 menos 1 más lambda sobre c sobre t, ¿ok? Y esto va a estar elevado al menos n más 1. Perfecto. Entonces, ahora como podéis ver aquí, estos dos ya están en el mismo tipo de unidad. Es decir, esto es una longitud y esto es otra longitud. ¿Qué pasa? Que c es un valor muy grande comparado con cualquier valor que podemos tener para un rayo de luz, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es una aproximación, es decir, podemos hacer una aproximación de Taylor, por ejemplo, y expresar esto, expresar este término que tenemos entre paréntesis, el cual nos va a dar una aproximación de cuál tiene que ser el resultado. ¿Ok? Entonces esto lo podemos escribir ahora como t menos n más 1 dividido entre 1 menos n por 1 menos 1 más 1 menos n por lambda sobre c por t, ¿ok? Esto es la aproximación que podemos hacer y cómo lo podemos escribir. Entonces, como podéis ver, pues obviamente este 1 se cancela con este se va a cancelar con este, y entonces, ¿qué tenemos? Acabamos encontrando que es t a la menos n por lambda sobre c. Esta es la solución que encontramos a este tipo de integrales. Y si os acordáis, hemos dicho que t a la menos n es igual a
1 sobre el factor escalar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lambda sobre c por 1 sobre a de t, o sea, sobre 1 sobre el factor escalar. Esto significa que cuando hagamos estas dos integrales, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a tener la longitud de onda emitida dividida por la velocidad de la luz por 1 sobre el factor escalar cuando se emitió este rayo de luz. Y esto va a ser igual a la onda de luz, la longitud de onda que nosotros observamos en la Tierra dividido por la velocidad de la luz por 1 sobre el factor escalar cuando nosotros observamos este rayo de luz. ¿Ok? Entonces, ahora pues obviamente la velocidad de la luz se vuelve a cancelar y acabamos con esta relación que nos dice que el factor escalar en el tiempo de observación dividido por el factor escalar en el tiempo de emisión es igual a la longitud de onda observada dividida por la longitud de onda emitida. ¿Y cómo sabemos que el factor escalar, perdón, el corrimiento al rojo está definido como la longitud de onda que observamos menos la longitud de onda emitida dividida por la longitud de onda emitida? Esto significa que de aquí tenemos que la longitud de onda observada dividida por la longitud de onda emitida va a ser igual a z más 1. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Es que este ratio de factor escalar observado entre factor escalar en el tiempo emitido va a ser igual a z más 1. ¿Ok? Y ahora podemos ir incluso un paso más adelante, ya que normalmente siempre en cosmología el tiempo de observación, es decir, el tiempo presente de nosotros en que estamos observando algo, se dice que el factor escalar, o sea, se define como uno. Se define como uno y cualquier tipo de factor escalar va a estar dado sobre este ratio de 1 con el factor escalar que nosotros medimos hoy. Esto quiere decir que el factor escalar en función del tiempo está dado, ¿ok? Es como vamos es pasando este para el otro lado multiplicando y este para el otro lado dividiendo. Entonces, el factor escalar en función del tiempo o en función, en este caso, del redshift, va a estar dado entre 1 más θ, ¿ok? Y esta es la relación que tiene el factor escalar y el corrimiento al rojo, ya veis, sin hacer ningún tipo de suposición cosmológica sobre lo que pasa, simplemente que tenemos una expansión del universo. Perfecto, entonces ahora vamos a derivar lo que sería la primera ecuación de Friedman. Normalmente para poder encontrar este tipo de ecuación, o sea, lo que es la ecuación completa de Friedman, nosotros usaríamos lo que sería la relatividad general de Einstein, que es un poco más completa y nos daría lo que es la verdadera ecuación completa. Pero en este caso, como es un poco más avanzado, lo que vamos a hacer es hacer una derivación que viene desde los principios de la física newtoniana. Es decir, Newton, si hubiese querido, ¿no? Y como bromeaba un profesor de Stanford en la serie de vídeos que hay de cosmología de Stanford, decía, si Newton hubiera sido un poco más inteligente, hubiera podido encontrar incluso lo que hizo Einstein también. Pero bueno, en este caso, como no fue tan inteligente Newton, pues eh, no tuvo la gran suerte de hacer este descubrimiento. Pero de todas maneras, nosotros ya sí que tenemos este conocimiento, pues vamos a hacerlo con la física de Newton, que es un poco más fácil, es un poco más intuitivo. Así que vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para también entender cómo llegar a estas ecuaciones es considerar que tenemos una esfera que tiene un radio, ¿ok? Una esfera de radio
RS, que cambia con respecto al tiempo. Tiene una densidad de energía, es decir, sí, energía del radio que de la esfera. Pongo esta S también aquí porque es como en inglés se dice sphere con S, entonces para distinguir, ¿ok? Esta densidad de energía y entonces la masa en este caso de esta esfera estaría dada por 4pi sobre 3 por la densidad de la energía de la esfera por rs al cubo, ¿ok? Y este también es en función del tiempo. Entonces, dada la segunda ley de la mecánica de Newton, podemos escribir lo siguiente. O sea, y dada también pues lo que sería la ley de la gravedad de Newton, ¿verdad? Que nos dice que la fuerza de la gravedad está dada por el negativo de la constante g, por m, por la masa de un objeto grande, la masa de, por la masa de un objeto que es como una partícula que tenemos como de prueba, por ejemplo, ¿verdad? O que está siendo atraída por a lo mejor esta esfera, dividida por el radio de la esfera, ¿ok? Al cuadrado. Entonces lo que podemos escribir es, en el lado izquierdo lo podemos escribir como la masa por la aceleración, y en este caso lo que vamos a tener es que vamos a encontrar que es el cambio del radio por el tiempo, o sea, la segunda derivada con respecto al cambio sobre el tiempo, igual a negativo g ms dividido por rs al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de integrar con respecto al tiempo ambos lados de la ecuación y usar un truco que voy a explicar cómo se usa, pero en este caso lo que encontraríamos sería lo siguiente. Tendríamos, vamos a decir que vamos a multiplicar también en cada lado por la primera derivada del radio con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a tener es la integral con respecto al tiempo por la derivada del radio con respecto al tiempo, ¿ok? Por la segunda derivada del radio con respecto al tiempo, igual al negativo de la integral con respecto al tiempo por la derivada del radio con respecto al tiempo por g por ms sobre r al cuadrado de s, ¿ok? Entonces, eh, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, pues en el lado derecho es un poco más obvio. Esto nos permite cancelar directamente lo que sería este, esta dependencia del tiempo y así poder integrar simplemente con respecto al radio. Y en el lado izquierdo lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Podemos darnos cuenta de que este producto se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de la derivada del radio con respecto al tiempo al cuadrado. Y esto pues sería dividido o sea, sería multiplicado por la mitad en este caso. ¿Y por qué es esto verdad? Pues porque mira, si ahora nosotros aplicamos la derivada con respecto a este término que tenemos aquí, el que estoy señalando, esto nos daría una mitad por 2 por la derivada del radio con respecto al tiempo por la segunda derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Ves? Entonces estos dos se cancelarían y ya obtenemos lo que teníamos, el integrando que tenemos en este lado izquierdo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es usar este truco para poder evaluar este lado izquierdo de la integral. ¿Ok? Entonces, ahora, usando este truco, el lado izquierdo, lo voy a poner como en inglés, left hand side, LHS, va a ser igual a la mitad de t
dividido entre d dt de dr por dt al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como podéis ver, pues aquí obviamente se va a cancelar lo que sería em, estas dos dt's, ¿ok? Estas dos dt's que tenemos aquí. Y podemos encontrar fácilmente lo que sería el resultado de nuestra integral, o sea, ambos lados de esta ecuación. En este caso tendremos un medio de dr dt al cuadrado igual a gms rs. En este caso no habría al cuadrado, ya que estamos haciendo la integral con respecto a rs, ¿verdad? Y al hacer esta integral, este pasaría para arriba como r a la menos 2 y al hacer más 1 sería menos, cancelaría con este menos y aquí se quedaría como menos 1 nada más, ¿ok? O sea, o sea, la inversa de r a la 1. Más una constante de integración que la vamos a llamar e, ¿ok? Y si os dais cuenta de lo que tenemos aquí, en realidad esto se parece mucho a lo que sería una, una ecuación que nos da la energía total de un sistema. Es decir, este término en la izquierda nos estaría dado como la energía cinética del sistema y este término que tenemos, el primer término que tenemos en la parte derecha, estaría dado como la energía potencial de este sistema, es decir, de esta esfera en este caso, ¿no? Ahora bien, vamos a simplificar esto un poquito más, ya que, como os he dicho anteriormente, ¿no? Pues esta RS va a ser el radio de la esfera, ¿no? Pero es el radio físico que nosotros medimos. Y acordaos que podemos relacionar cualquier distancia física que medimos con una distancia comóvil, una distancia que no se va a cambiar, pero que está dada en términos de la distancia comóvil y el factor escalar. Entonces, vamos a escribir este radio que cambia en función del tiempo como el factor escalar por el tiempo por el radio de la esfera que sea comóvil, ¿ok? Entonces, haciendo la derivada esta que tenemos aquí de este término, encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar que esta ecuación va a estar dada por un medio de la derivada del factor escalar al cuadrado por el radio de la esfera comóvil al cuadrado, siendo igual a, bueno, vamos a poner menos g por la masa, ok, acordaos que la masa estaba dada por 4pi sobre 3 por la energía de densidad por el radio al cubo, ok, lo cual nos va a dar, que va a ser en este caso 4pi, 4pi sobre 3 por la constante g por la densidad, ok, sobre, entonces esto va a estar ahora dado por el factor escalar al cubo por el radio comóvil al cubo dividido por el factor escalar por el radio comóvil sin ningún tipo de polinomio. Entonces, en este caso, esto se va a cancelar con estos de aquí arriba y lo que vamos a acabar encontrando es que esto es simplemente al cuadrado. ¿Ok? Lo vamos a escribir con negro para seguir. Y todo esto es igual a una energía, ¿ok? O la energía total del sistema. Entonces, ahora para reescribir todo esto en términos, en cómo se ve comúnmente cuando es cosmólogo, esto normalmente se escribe como A, o sea, A punto dividido por A al cuadrado igual a 8pi por G dividido por R, ajá, por R por la densidad más 2 por la energía total dividido por
r al cubo por el factor escalar al cubo. ¿Ok? Y esta es la que conocemos como, y esta es la que conocemos como la primera ecuación de Friedman, es decir, nuestra F1 o F1 según como lo quieras poner. ¿Ok? Friedman número uno. Ahora bien, ¿qué nos dice esta ecuación de Friedman, o sea, la ecuación de Friedman número uno? ¿Y cómo la podemos interpretar físicamente un poco mejor? Pues vamos a decir, ok, vamos a mirar un poco mejor a lo que es este término que tenemos aquí y vamos a asumir que la energía, o sea, es decir, la energía del sistema total es mayor que cero. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si el universo, vamos a decir que tenemos un universo que ya ha empezado, o sea, que ya está empezando a expandirse, es decir, A de t es mayor que cero, se está expandiendo. En este caso, ok, lo que sería el cambio de, de este que es factor escalar con respecto al tiempo, o sea, su derivada, no podría ser igual a cero, porque si fuera igual a cero, por ejemplo, este término sería más dominante y la energía no sería mayor que cero, sino sería menor que cero. También esto significaría, esto puede significar dos cosas también, es decir, que simplemente que la derivada va a ser igual, va a ser mayor que cero o menor que cero para hacer que el universo, o sea, para poder hacer este lado igual a este, es decir, que la energía en este caso sea mayor que cero, ¿no? Y lo que significaría también para nosotros, eh, como tal, es que como nosotros estamos viendo que el universo se está expandiendo, ¿verdad? Y que, y que, por ejemplo, no hemos visto que el universo se haya colapsado. Es decir, si el universo estuviera retrocediendo sobre sí mismo, o sea, tiene un factor escalar igual que cero, pero está acabando o está empezando a retroceder, entonces la derivada de este número, de este factor escalar, sería cero. O sea, sería menor que cero. Pero bueno, entonces esperaríamos que el universo acabara colapsando o que ya se hubiera colapsado. Pero como eso no ha pasado, pues una buena suposición es que el universo en realidad se está expandiendo, pero de forma acelerada. Es decir, que la derivada de este término es mayor que cero. Es decir, este término como tal, antes de poner el cuadrado, es mayor que cero. También hay otro tipo de soluciones, por ejemplo, en el que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, tomando otro caso completamente diferente, en que la energía es igual a cero. Esto como tal, lo que nos estaría diciendo es como cuál sería el mínimo cambio con respecto al tiempo que este parámetro del factor escalar tendría que tener para que el universo no se colapse sobre sí mismo. ¿Ok? Pensadlo, es como la velocidad de escape de la Tierra, por ejemplo. Necesitas una velocidad mínima para poder escalar, para poder escapar de caer contra el suelo nuevamente. Obviamente, o si no, pues obviamente vas a volver y te vas a caer. Es prácticamente lo mismo. Esto nos está diciendo que si la energía es igual a cero, estaríamos encontrando cuál es el cambio que necesitamos de este factor escalar con respecto al tiempo para así poder acabar en un universo que no se vaya a colapsar sobre sí mismo, sino que siempre, siempre vaya a estar expandiéndose. En el caso, en otro caso diferente, en el que tengamos la energía siendo menor que cero, en este caso lo que vamos a tener es que la energía potencial siempre va a estar incrementando. Va a estar siempre incrementando hasta un punto en que em, esta, este factor escalar, esta derivada del factor escalar vaya a llegar a cero. En cuyo punto, entonces lo que va a pasar es que el universo va a empezar a colapsarse y se va a caer sobre sí mismo. Entonces estas son como las tres formas de interpretar físicamente qué nos está diciendo esta ecuación de Friedman, esta primera ecuación de Friedman, ¿ok?
Ahora, la ecuación de Friedman, cuando usas relatividad general, ¿ok? En inglés GR, uno la encuentra de una manera un poco diferente, ¿ok? Prácticamente lo mismo, pero la forma en que la encontramos es el lado izquierdo no va a cambiar, el primer término del lado derecho tampoco va a cambiar, pero este factor de energía que estábamos viendo antes va a estar dado en realidad por la curvatura del espacio mismo. Entonces, la curvatura K, como os acordáis antes, o kappa, como vimos en el vídeo anterior, ¿ok? Dividida por el radio de curvatura, vamos a llamarlo R0 al cuadrado, dividido por el factor escalar al cuadrado. ¿Ok? Esto también obviamente pues, se puede escribir todo en términos de energía, o sea, de densidad de energía, que es como muchas veces se ve en la literatura de la cosmología, que estaría dado por eh, el primer esta ρ más ρ de la curvatura, donde estaríamos definiendo rho curvatura como -3,8 pi sobre g por la curvatura, por el radio al cuadrado, por el factor escalar al cuadrado. ¿Ok? También esta misma ecuación de la relatividad de Friedman, de la primera ecuación de Friedman, se puede escribir en términos de otros parámetros que lo vamos a estar viendo mucho en los próximos videos. Así que vale la pena hablar de ello, ¿ok? Pero primero, para poder entender cómo se escriben en términos de esos parámetros, primero vamos a hablar sobre una cosa que se llama la densidad crítica, ¿ok? Densidad crítica. Esta densidad crítica está dada por la energía justo cuando la curvatura es igual a cero. Es decir, cuando la capa es igual a cero, entonces lo que encontramos es que este término desaparece y la energía crítica, la energía de densidad crítica, entonces estaría dada por 3 a al cuadrado por sobre a al cuadrado, 8pg o 8pi sobre g, ¿no? Y bueno, acordaos que esta, este ratio entre a punto y a es lo que se conoce como el parámetro de Hubble. Entonces estaríamos diciendo que tenemos 3h al cuadrado dividido por h pi sobre g. ¿Ok? Y esto es lo que es la densidad crítica. Es una densidad que está dada justo cuando el universo tiene una curvatura que es igual a cero. Ahora bien, eh, dada esta densidad crítica, ahora podemos definir otro parámetro, que es lo que se llama como la densidad relativa. Es una densidad relativa a la crítica. Estaría dada por, esto se escribe normalmente por omega, ¿ok? Esta omega, y estaría dada por la densidad de cualquier tipo de sustancia que tengamos en el universo por la densidad crítica que definimos anteriormente en función del tiempo también. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues dada esta ecuación, ¿ok? De la ecuación de Friedman número uno, el lado izquierdo ya sabemos que lo podemos describir como el parámetro de Hubble al cuadrado, y entonces lo que sería el lado derecho, entonces lo quisiéramos escribir como 8pg, 8pi por g, dividido por 3 por esta misma densidad crítica. Este término lo vamos a escribir, lo vamos a poner como sobre otro término que lo vamos a definir como k sobre a al cuadrado, ¿ok? Y entonces, donde la k la hemos definido como esta capa dividido por r al cuadrado, y lo que podemos ver aquí es que ahora podemos dividir por el parámetro de Hubble, ¿ok? Para poder tratar de escribir las cosas en términos
de esta densidad crítica, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener aquí entonces igual a 1 va a ser la densidad, ¿ok? En función del tiempo sobre la densidad crítica. Entonces va a ser K sobre H de T al cuadrado por A al cuadrado. Y todo esto se puede describir como omega con respecto al tiempo menos K sobre H por A al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues esta es otra manera de describir lo que sería la ecuación de Friedman también. O sea, se puede escribir así también. Y pues bueno, es importante saber estas diferentes formas, ya que según va pasando las clases que vayamos a ver, eh, la podemos escribir de diferentes maneras y hay que saber intercambiar entre una y la otra, ya que nos puede hacer, coger una forma u otra forma nos puede hacer la vida un poco más fácil. Bueno, y finalmente, pues entonces ahora vamos a derivar, vamos a hacer la derivación de la segunda ecuación de Friedman, es decir, vamos a averiguar, vamos a encontrar Friedman 2. Aquí vamos a hacer una suposición bien parecida a la de la primera ecuación de Friedman, pero lo que vamos a hacer en este caso es asumir que tenemos un universo que está dominado completamente por la materia, ¿ok? Es decir, o sea, da igual que haya luz, lo que sea, está dominado completamente por la materia, es el componente dominante del universo. Entonces, y también lo que vamos a hacer es asumir, por ejemplo, que la Tierra eh, se encuentra a lo que es en el centro del universo y que tenemos pues obviamente también un universo isotrópico y con esto vamos a ayudarnos a hacer, vamos a ayudarnos a encontrar esta segunda ecuación de Friedman. Eh, Perfecto. Y también pues vamos a empezar desde la segunda ley de Newton y usando la ley la ley de la gravedad de Newton, ¿ok? Pues obviamente vamos a tener nuevamente que esto va a ser igual a G por M dividido por R al cuadrado. Y esto ahora, bueno, va a ser un vector obviamente, pero bueno, va a ser un vector radial, así que lo ponemos así como está y ya está. Vamos a hacer la misma suposición de antes, donde el, el radio en el que estamos evaluando, vamos a decir que este radio aquí al cuadrado va a ser R, está dado por el factor escalar por un radio que va a ser el comóvil, ¿verdad? Entonces, ahora, esta parte de aquí, la parte de la izquierda de esta ley de Newton, va a estar dado va a estar dada de la misma manera como dijimos anteriormente por la masa por la aceleración, ¿verdad? La aceleración es la segunda derivada con respecto del radio, ¿ok? Entonces lo que significa que esta, esta ecuación que tenemos aquí la podemos escribir ahora como la segunda derivada con respecto al factor escalar por el radio comóvil. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Esto fácilmente vamos a encontrar que va a estar dado por R igual a Gm dividido por A al cuadrado por R al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora, para ir dándole forma a lo que tenemos, vamos a dividir ambos lados por el factor escalar. Esto por el factor escalar y también vamos a dividir pues, por el radio. Esto lo que nos va a dar es la segunda derivada con respecto al factor escalar dividida por A igual a negativo G por la masa dividido por R al cubo por el factor escalar al cubo también. ¿Ok? Ahora, em, el volumen
Ok, vamos a ver un momento el volumen de la esfera. Nuevamente va a estar dado por 4pi sobre 3 por, en este caso, por la densidad, perdón. En este caso, ok, exacto, el volumen perdón, el volumen simplemente de una esfera va a ser 4pi sobre 3 por el radio al cubo, ¿verdad? El cual se puede, se puede expresar en términos de la distancia comóvil, lo cual nos va a dar 4pi sobre 3 por el factor escalar al cubo por el radio al cubo. Entonces, lo cual nos va a permitir o sea, sustituir esta masa, ¿verdad? Que la masa está dada por la densidad por el volumen. Y dado esto, entonces lo que vamos a tener es 4pi sobre 3 por la densidad de energía por A al cubo por el radio al cubo, lo que significa que cuando introduzcamos este resultado aquí arriba, vamos a obtener que la segunda derivada dividido por el factor escalar va a ser igual al negativo de 4pi sobre 3 por el, la constante de la gravedad por, el, por, por esta densidad de energía. Y esta es la que conocemos como la segunda ecuación de Friedman. Pues como veis es bastante parecida a la primera, pero bueno, nos está hablando sobre la segunda derivada con respecto al factor escalar. Esta es F2 o si la quieres o lo puedes escribir como F2, la segunda ecuación de Friedman, ¿ok? Ahora, esto es usando física newtoniana. Cuando no asumimos que cuando no asumamos física newtoniana y asumamos que estamos usando la relatividad general y que también no estamos asumiendo que ningún tipo de materia, por ejemplo, es la que está dominando el universo, la relatividad general introduce otros componentes a esta ecuación. Exactamente, la ecuación estaría dada por esta segunda derivada con respecto al factor escalar, siendo igual al 4pi por 3 por g, y esto va a estar multiplicado por la densidad de energía más 3 por la presión que objeta que produzca cualquier tipo de fluido que estemos evaluando. Entonces, esto es la presión. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo esto exactamente? Nos está diciendo que cuando asumimos que tenemos un universo que está lleno de materia, para la materia, la presión debe ser igual a cero. ¿Ok? Es decir, la materia no ejerce ningún tipo de presión sobre lo que sería el universo o nuestro sistema. Y esta sería como tal la ecuación de Friedman, de la segunda ecuación de Friedman, que es más generalizada dada la relatividad general. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho. Cualquier duda, por favor, dejádmelo saber en los comentarios y la vamos a resolver. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.